Diálogo hace de media un aporte a la sociedad en busca de la transformación de ella misma como nación. Con nosotros, Wilson Rodríguez, Cándido Mercedes, Jorge Lendemore. Wilson, ¿qué son las encuestas? Saludo al panel de inquisidores que está aquí y a los distinguidos profesionales que están presentes, y un saludo a tu audiencia. Bueno, las encuestas son una técnica de recolección de datos, utilizando para ello un instrumento al que nosotros le llamamos cuestionario para la recolección, y al final los resultados de una muestra, una pequeña muestra de una población, y cuyos resultados al final se extrapolan. Y podemos decir que los 1.200 que entrevistamos preguntándole por quién votaría, y toda una serie de variables que se formulan en una encuesta electoral, ese resultado es el mismo o muy parecido al que pensaría la totalidad de la población que estamos analizando. Las encuestas son muy socorridas en estos periodos de elecciones electorales, ¿verdad? Tanto que se le ha llamado la guerra de las encuestas a la cantidad de publicaciones que surgen en estos periodos en los que se escogen candidatos a cargos políticos, a cargos públicos. Una discusión vieja es que si las encuestas influyen en la decisión de voto de los ciudadanos o si no influyen, lo que tradicionalmente se le llama la teoría del carro ganador. Y entonces vemos cómo en estos periodos aparece una cantidad de firmas encuestadoras con una cantidad de nombres generalmente en inglés. Porque si la encuesta es no sé qué research, que si yo qué consulting, aparentemente es más creíble. Porque somos xenocentristas, es decir, valoramos más lo extraño, lo extranjero, que lo de nosotros. Es el xenocentrismo. Voy a seguir con él, sigo con usted. Sí. Miren, si hay algo extraordinario, cuasi ciclópeo, en los avances de la ciencia, es eso que se llama método de encuesta. Porque imagínense ustedes, China continental, que tiene 1.400 millones de seres humanos, y queremos saber qué piensan ellos con respecto al té. Nos pasaríamos toda la vida y no supiéramos qué piensan ellos con respecto al té. Pero una porción, una fracción de ese universo totalidad que se llama muestra, nos va a decir cuasi exactamente cómo es esa población que queremos saber de antemano qué piensa con respecto al té. Ahora bien, aquí nos quieren engañar a nosotros, ¿verdad? Y nos dicen sondeo y encuesta, son dos cosas distintas. El sondeo es informar. La encuesta, cuando se hace técnicamente... Perdón, Cándido, ¿vale una muestra de 1.200 para China o para India? Sí, sí. Ahora, mientras más grande el tamaño de la muestra con respecto al universo, mucho mejor. Porque baja el nivel de error. Exacto. Pero lo que la fórmula estadística, el tamaño de la muestra por una fórmula estadística, como se calcula, lo que el tamaño para poblaciones infinitas, lo que la muestra determina como número a escoger elementos para ser encuestados, son 1.118. 1.118 para la República Dominicana con 8 millones de votantes, 1.118 para los estadounidenses con 300 millones, o para la India o para la China. Esa es la cosa fabulosa de la estadística. Exacto. El resultado es el mismo. Usted puede coger 5.000, 10.000 o 20.000 ciudadanos y entrevistarlos, y el resultado es el mismo que si cogiera 1.118. Lo único que variaría es el margen de error, que en la medida en que la muestra es más grande, el margen de error se hace más pequeño. ¿Qué explicación tiene ese 1.118? Esa es la fórmula, es el resultado de la fórmula. Hay una fórmula con unos elementos que usted llena y el resultado es el tamaño mínimo necesario para que la muestra sea representativa. Dani Alcántara. Eso es 1.118. Bueno, mira, quiero antes agradecer la presencia de Cándido, de Wilson, de Jorge. Jorge
trabaja el tema de la estrategia política, Wilson, que es un experto en la realización de encuestas, con una compañía para realizar encuestas en el país de muchos años, Cándido Mercedes, que bueno, un sociólogo que ha estado con nosotros en los últimos tiempos analizando la certeza o el nivel de acercamiento entre las encuestas y los resultados electorales. Ha estado dedicándose a una especie de observatorio en los últimos tiempos, pero yo quisiera, bueno, gracias por acoger la invitación, gracias por acompañarnos en esta jornada que está llevando a cabo CD Media, que Salvador está conduciendo, tratando de ir más allá de los temas que se tratan a veces de manera muy sencilla, sin profundidad, en estos días que estamos en política y posteriormente cuando pase la política, aunque aquí parece que eso es eterno, la política nunca pasa en la República Dominicana, por eso tanta pasión por el tema. Pero a Jorge le pregunto, ¿cómo se hacen ustedes para formular estrategia a partir de lo que puede o no puede decir las encuestas? Las encuestas pudieran jugar un papel importante en las estrategias políticas de los candidatos o de los equipos de campaña. Se usan a veces como propaganda, como forma de generar un estado de percepción. Y yo le pregunto, ¿cuán bueno o cuán malo es basarse en si las encuestas son buenas o no son buenas, para poder articular a partir de ahí un perfil o generar un nivel de percepción X en el candidato o en los candidatos? Debería ser el GPS, debería ser el instrumento más importante para establecer la estrategia, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Es decir, ahora se está usando mucho los estudios de sentimientos, no solo cuánto tengo, sino qué piensa la persona para poder llegarlo y diseñar una estrategia. Pero, como dices tú, más que una herramienta de trabajo, se ha convertido en un instrumento de marketing. Yo creo que cuando las encuestas son internas, y discúlpame, interna, pero después que Marcela dijo que la interna, el candidato de él le lleva 3 puntos, ya yo ni en la interna, creo. Perdón, llegó a decir en un momento que el candidato del PLD se iba en primera vuelta. No, porque yo, un paréntesis, ya me di cuenta porque investigué y pasa que lo hicieron en el CP y ahí le lleva 3 puntos. Hay que ver quién Blender, antes de que tú continúes, esas son 2 frases muy socorridas por nuestros políticos. Una de ellas es, nosotros tenemos nuestras encuestas y no dicen eso. Sí. Y la otra es la que te dice, la verdadera encuesta es el día de la elección. Pero eso lo que están abajo dicen eso. Yo creo que debe ser el instrumento más importante para establecer una estrategia. Lo que pasa, Dani, es que no está evolucionando la estrategia política en este país. Estamos yendo para atrás. No voy a hablar tanto del presidente, pero yo que conozco desde adentro los 2 animales, PLD y Fuerza del Pueblo, te puedo decir que ahí no hay una estrategia definida. Ahí no hay un equipo, ahí no hay unas reuniones, no hay nada. Entonces, solamente las encuestas las están tomando para saber si tengo 30, 32, 31 y ya. Si no la están usando para nada. Ni encuesta, ni estudio de sentimientos, ni sondeo tampoco. Sí es lamentable. Antes tú solo aceptabas a los candidatos a senadores, diputados que no usaban, pero ya hasta los presidentes, en este caso los 2 de la oposición, no es cierto que están trabajando con una estrategia en base a lo que dicen los estudios. Mira, Castillo. Yo quería Perdón, seguir Salvador, con él. Sí, antes de que pasemos a Belkis, quisiera un poco profundizar en eso con el que está cerrando en este momento Jorge, y lo voy a hacer con Cándido. Cándido, ¿por qué razón los políticos no se auxilian de las encuestas para poder articular el discurso que la gente quiere oír? ¿Por qué no valerse de esa herramienta para poderle ofertar a la gente o lo que la gente quiere que le oferten en un momento político específico? Es una pregunta nodal, fundamental. Fíjate, los políticos y los partidos políticos tienen sus encuestas. Ahora, como el proceso es tan difícil, porque hay lo que se llama el efecto ganador, no hay una encuesta donde no marque a Luis Abinader, y como dicen ustedes, a CD Media le da 60, el Centro Económico del Cibao le da 63.7 y Galo le da 64. Le lleva el triple al candidato que está en segundo lugar. Eso no hay duda de que le ha creado un trastocamiento, que no están utilizando la estrategia y la percepción que está generando las encuestas, no la están utilizando como herramienta de trabajo.
y en consecuencia lo que están es haciendo lo que los sociólogos llamamos los puntos ciegos. No quieren ver lo que tienen que ver, es decir, están sufriendo parálisis paradigmática. Quieren ver lo que ellos quieren ver, no lo que le están diciendo las encuestas. Y además hay una crisis al interior de la sociedad dominicana. ¿Cuál es? Hay una crisis de liderazgo y queremos reproducir que porque las encuestas, fíjate que todas dicen lo mismo. ¿Cuáles son los 3 principales problemas de la sociedad dominicana? Según la percepción, es asalto, atraco, robo, el costo de la vida y el desempleo. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente no está correlacionando eso con el actual presidente. No lo ve como culpable de esa realidad. Hay algunos que dicen, vamos a ganar de la oposición porque la economía va a generar que la gente cambie de percepción. Y no es así, es que hay una crisis de liderazgo. Ahora mismo en República Dominicana hay una crisis de liderazgo. Y el presidente, fíjese que en toda la encuesta tiene una tasa de alrededor entre 70 y 72% de aprobación. Y el 76% te está diciendo que esto se resuelve en una primera vuelta. Y ahí viene lo que se llama el efecto Pigmalión. ¿Qué es el efecto Pigmalión? El que te dice a ti, va a haber una sola primera vuelta. Él, el 99.9% de esa gente te vota por el que él cree que va a ganar, para que haya el efecto de cumplimiento de lo que él percibía que iba a pasar. Entonces, ahora mismo, los actores políticos se están engañando. Por ejemplo, yo le decía a alguien, mira, Leonel y Danilo no son irracionales. Si Leonel y Danilo supieran con las encuestas que tengan que hay posibilidad de ellos generar una segunda vuelta o ganar, se unieran. Pero no hay la más mínima posibilidad y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? No nos vamos a unir en la primera vuelta porque el relato del 2028 se perdería. ¿Qué quiere decir? Si se unen ahora van a perder. Y entonces muchos de nosotros dicen, pero deben unirse porque Leonel tiene entre 20 y 25 y el otro entre 12 y 14. Pero que en política y en la encuesta no es así. Si me permite corroborar un poquito con el profesor. Miren lo que él decía. Yo estoy seguro hoy que el problema de la oposición que no entiende que el tema, por ejemplo, alimento, no es vinculante con el voto el día de las elecciones. Si tú le preguntas a 100 personas los 3 problemas, como decía, 48 te dicen que la canasta, porque aquí está alta. Está alta aquí, está alta en Francia, está alta, pero no tiene nada que ver con un presidente. Entonces tú tienes los discursos de los dos opositores hablando de hambre, porque la data sin una interpretación es eso, número, es data. Y ahí decía, ninguno de los dos equipos de la oposición tiene un equipo que le aplique pensamiento crítico, lo que los gringos lo llaman critical thinking, a la data y hacer la encuesta a la misma data. Si Wilson me trae una encuesta y digo 48, yo no dejo ahí a Wilson. Wilson, ahora yo quiero encuestar qué significa el 48. Y no lo hace nadie. ¿Qué significa eso para ellos? Y cuando me trae la data, y lo siento, le digo, no, pero es que todavía no lo entiendo. Ahora pregúntale al por qué. Y las 5 preguntas de por qué, te da la causa raíz de lo que ellos piensan. Entonces puedo construir un discurso, un mensaje y una estrategia. Lo que está pasando con la oposición es que repite lo que Wilson le dio. En la criminalidad, inclusive ayer tuve a mi amigo, y que lo quiero muchísimo, Miguel Vargas, repitiendo lo que dice la data, la criminalidad, el hambre. Pero eso te lo dije yo. Lo que el votante te dijo, tú no se lo puedes repetir como él te lo dijo. No tiene sentido y es por eso que no conecta, ninguno de los dos opositores están conectando con el votante de hoy. Con el permiso de nuestros invitados, porque hablando la gente se entiende, diálogo hace de media después de la pausa.